Bueno, primero muchas gracias. Gracias por la invitación a participar. Podríamos comenzar así. La cultura moderna parece distinguir hoy entre los conceptos de espiritualidad y de religión. Muchas personas, cuando dicen que se consideran espirituales, aclaran, pero no religiosas. Y hay quienes ven con preocupación esto. Pero por otro lado, podríamos considerar que esa inquietud por la espiritualidad tiene algo de reacción contra la visión del mundo naturalista y materialista que impregnó gran parte de los últimos 2 siglos. De alguna manera la espiritualidad sería como un signo de una insatisfacción y entonces podría convertirse en un camino hacia la trascendencia y la religión. Podemos tratar de ver cómo las grandes preguntas por el sentido último del mundo, de la vida, las grandes cuestiones sobre el bien, el mal, la felicidad y Dios, pone al hombre en una búsqueda de sentido que lo pueden llevar a una religión con Dios. La filosofía, al hacerse cargo de estas cuestiones, se convierte en ocasión más que propicia para transitar este camino. Esta idea no es nueva, sino que ya la encontramos en autores como Agustín, que plantea la idea de que el hombre es capaz de Dios. Este hecho se observa fundamentalmente en lo que llamaríamos la apertura a la trascendencia del hombre, en la búsqueda de la verdad, del bien, de la felicidad, de sentido. Se podría resumir en esa expresión de San Agustín: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso sintetiza adecuadamente esta realidad. O si no, Pascal, cuando al hacernos considerar la grandeza y miseria del hombre, nos invita a hacer una apuesta por la existencia de Dios. Más modernamente, John Henry Newman nos propone ver en la experiencia moral, de la conciencia moral, todos los elementos de la conciencia religiosa. Y finalmente, C.S. Lewis se presenta en el siglo XX como un gran receptor de esta tradición, en la que nos va a mostrar que detrás de ese algo que hay en la conciencia moral podemos encontrar un alguien que para él es Dios, y se presenta como encajando, respondiendo a los grandes anhelos del hombre. Hay un autor que se llama Bochensky, que en una obra llamada Introducción al Pensamiento Filosófico nos presenta al hombre como un ser curioso. Cito un pequeño texto. Dice que el hombre es algo incompleto, inquieto, que señala que un perro, un caballo, come, duerme y es feliz, mientras que el hombre se crea constantemente nuevas necesidades y nunca estamos satisfechos. Parece como si por esencia estuviéramos destinados a un progreso infinito y como si solamente un infinito pudiera satisfacernos. Pero por otro lado, el hombre, y al parecer solo el hombre, tiene conciencia de su finitud y de su mortalidad. Y esto da como un resultado un enigma trágico para el hombre, que es que se ve finito y limitado, pero tiene un anhelo de infinitud. Y de ahí surge la pregunta: ¿cuál será entonces el sentido de la vida? Podríamos, siguiendo a Bochensky, decir que el hombre es un ser finito, pero con una ansia, una sed de infinito. Esta especie de apertura al infinito se ve como en 4 grandes tendencias, o 4 grandes anhelos del hombre, que es el deseo de ser, por un lado, el deseo de ser más, por otro, el deseo de ser feliz y finalmente el deseo de verdad. En primer lugar, parece que hay una especie de deseo de ser que culmina en una sed o ansia de eternidad. Todos los hombres en condiciones normales desean vivir. Nadie quiere morir. Pero aún sabiendo nuestra mortalidad, hay en nosotros un deseo de seguir viviendo. En la experiencia
del amor humano solemos escuchar y decir: quiero estar con vos para siempre, o siempre te voy a amar, o quisiera que esto dure para siempre. Hay como espontáneamente en nosotros un rebelarse contra la muerte. Estamos seguros de la muerte. Agustín nos dice que muchas cosas son inciertas, pero que solamente la muerte es cierta. O como dice una canción, la muerte está tan segura de ganar que nos da toda la vida de ventaja. Sin embargo, aún ante la conciencia de la muerte, el hombre de mil formas se esfuerza en seguir viviendo. Hay como una especie de sed de eternidad. Como dice el escritor Miguel de Unamuno, porque no quiero morirme del todo y quiero saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí? Y si muero, ya nada tiene sentido. Y agrega más adelante: sed de ser más, hambre de Dios, sed de amor eternizante y eterno, ser siempre, no quiero morirme. No quiero ni quiero quererlo. Quiero vivir siempre, siempre, siempre. A este pasaje comenta el padre Cantalamessa en un sermón en la Casa Pontificia en el 2008, citando a Unamuno, que sería una enorme ganancia, no solamente para la Iglesia, sino también para toda la sociedad, redescubrir el sentido de eternidad, que ayudaría a reencontrar el equilibrio y a relativizar las cosas y a no caer en la desesperación ante las injusticias y el dolor que vemos en el mundo, aún luchando contra eso. Así que deseo de ser más, deseo de eternidad. También hay como un deseo en nosotros de ser más. No solamente queremos seguir viviendo, queremos ser más de lo que somos. Desde chicos nos esforzamos por tratar de ser más. Queremos aprender a caminar y una vez que sabemos caminar queremos correr, y una vez que sabemos correr queremos correr lo más rápido que podemos. Es como si expresáramos en nosotros la experiencia de que hay algo llamado a desarrollarse. ¿Por qué esperamos eso si de alguna manera no tuviéramos sentido? Igual que con el deseo de eternidad, o tiene sentido o no lo tiene. Si no lo tiene, habría que aceptar el absurdo. Y si no, hay que aceptar que en algún lado habrá una respuesta. Y por otro lado, junto con esto experimentamos el deseo más profundo de ser feliz. Parece que realmente todo lo que queremos y hacemos tiene como última mirada el anhelo de felicidad. Tan profundo es ese deseo de ser feliz que encontramos en ella nuestra plenitud, y además esta felicidad reclama esa eternidad o ese ser siempre que experimentábamos antes. A esto me voy a referir con el itinerario de los autores mencionados. Y también hay en nosotros una sed o deseo de verdad. No nos conformamos con la primera explicación, no nos conformamos con la primera respuesta. Desde que somos chicos también vivenciamos ese deseo de saber que formulamos en los famosos ¿por qué? Si alguno de nosotros hizo la experiencia alguna vez de responder a ese por qué que nos pronuncian los chicos, los niños, sin cansarnos en el camino de las respuestas, es sumamente interesante a dónde nos llevan esas preguntas. Y nos vamos a encontrar en el terreno de las grandes cuestiones filosóficas, sobre el por qué existimos, sobre la felicidad, sobre Dios, el bien y el mal. Cuando somos chicos hablamos como filósofos, pareciera. Pero bueno, podemos ver mejor este recorrido en tres autores que les propongo hoy, que son San Agustín, John Newman y C.S. Lewis. Hay en Agustín un camino espiritual que manifiesta claramente el ansia de verdad y el ansia de felicidad. En esto el hombre se manifiesta para Agustín como capaz de Dios. Encontramos que la lectura del Hortensio de Cicerón despierta en Agustín un deseo de verdad. Recordemos que ese deseo de verdad despierta en él una gran inquietud, ¿no? Cito un pasaje de las Confesiones. En verdad aquel libro, dice, refiriéndose al de Cicerón, cambió mis sentimientos y hasta modificó mis propósitos y mis deseos. Repentinamente se convirtió en vil para mí toda esperanza humana
y con ardor increíble suspiré por la sabiduría inmortal. Esa búsqueda de la verdad lo llevó al maniqueísmo, lo llevó a la doctrina académica. Y finalmente, lo interesante es que cuando Agustín se encuentra con la fe, cuando abraza el cristianismo, descubre que esos dos caminos eran un mismo camino. La búsqueda de la verdad y la búsqueda de la felicidad fueron para él la búsqueda de Dios, aun cuando no lo sabía. Por eso él nos propone en el De Vera Religione, sobre la verdadera religión, que puede haber una especie de vía de la verdad en la cual, descubriendo que esas verdades eternas, inteligibles, no pueden ser causadas por mi razón, sino que son anteriores a la razón, podemos hablar que existe una verdad antes de mi razón. Y en esa verdad Agustín entiende que se identifica con lo que él comprende que es Dios. Pero es sin duda el deseo de ser feliz el que se convierte en un aguijón que más profundamente espolea, empuja, impulsa para buscar a Dios aún sin conocerlo. Esta idea de nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto. Agustín ve claramente o considera que el deseo de felicidad es en el fondo deseo de Dios, con otro nombre. Él entiende que eso está puesto en el corazón del hombre para que lo busque. Y por eso considera que la búsqueda de la felicidad no solo no aleja de Dios, sino que cuando se la busca y responde a ese llamado, de alguna manera nos va conduciendo hacia Dios. Hay dos textos interesantes, o dos pasajes interesantes. Uno es en el comentario a los Salmos, a un comentario, un salmo de San Agustín, y otro en uno de sus sermones, en la cual él constata que todos queremos ser felices, tanto los que quieren ser buenos como los que quieren ser malos, que es más, el que quiere ser malvado, dice él, no lo hace para ser infeliz, sino que podemos ver que siempre quieren ser felices, y que lo que los hombres hacen, tanto el bien o el mal que quieren hacer o el mal que quieren evitar, en el fondo lo que desean es ser felices. En esta búsqueda de la felicidad, Agustín lo que nos propone es que de alguna manera tenemos que buscar la felicidad no en algo que sea inferior a nosotros, sino que nos invita como a levantar la mirada. Cito un ejemplo de comentario a los Salmos. Pongamos que un individuo quiere ser feliz abrazando el mal. ¿Qué va a hacer? Pondrá su felicidad en el dinero, la plata, el oro, la hacienda, las fincas, las casas, etcétera, etcétera. Teniendo cosas quiere ser feliz. Tú, en cambio, busca lo que es necesario para alcanzar la felicidad. Siendo feliz estarás sin duda mejor que siendo desgraciado. Pero no puede suceder que cosas peores que tú te hagan mejor. Eres un hombre. Todo lo que deseas, todas esas cosas con las que pretendes ser feliz, son peores que tú. ¿Sí? No es que eso sea malo, pero es inferior a nosotros. Entonces Agustín invita, bueno, lo que sea lo mejor, lo tenemos que buscar. Desde ya, las cosas no son. Tal vez sea uno mismo, o tal vez sea algo mayor que uno mismo. Ese sería el planteo que él hace en alguno de los sermones. Agustín ve que hay tres maneras de fallar en la búsqueda de la felicidad y una de acertar. ¿Cuáles serían las maneras de fallar? Cito un sermón de él. Según mi modo de ver, no puede llamarse feliz el que no tiene lo que ama, aunque sea lo que fuere. Segundo, ni el que tiene lo que ama, si eso es malo. Tercero, ni el que no ama lo que tiene, aunque sea lo mejor. O sea, somos infelices cuando no alcanzamos lo que amamos, cuando alcanzamos algo que amamos pero que es malo, o cuando teniendo lo mejor no lo queremos. ¿Cuál es la manera de ser feliz? Amar lo mejor y poder llegar a alcanzar. ¿Qué sea lo mejor? Hay que irlo a buscar. ¿Podrá ser uno? ¿Podrá ser otro ser humano? Sí, dice Agustín, salvo que haya algo mayor. Agustín entiende que hay algo mayor, que es Dios, y por eso la búsqueda de la felicidad se convertiría en una especie de camino en la búsqueda de Dios. Podríamos concluir que cuando el hombre responde adecuadamente a esta vocación a la felicidad, ella misma lo conducirá al encuentro con Dios para San Agustín. El hombre se experimenta frente a un llamado,
Diríamos que en la religión encuentra al alguien que llama, al que está detrás de ese llamado. Así podríamos interpretar que el noli forasire, el no ir afuera de San Agustín, ese ir adentro de sí, es justamente ahí cuando puede ir más allá de sí. Cuando nos conectamos con nuestros deseos más profundos, como el deseo de felicidad, en ellos resuena un eco lejano, o no tanto, podríamos decir, de Dios. En esa espiritualidad también Él llama. Cuando pisamos el terreno de nuestra propia interioridad, nuestra espiritualidad, estamos en la antesala de la religión. En un segundo lugar de este itinerario, vemos cómo John Henry Newman plantea que la conciencia moral es raíz de la religión, de lo que él llama la religión natural. Esta experiencia del debo o no debo. Supongamos que nos cruzamos dos personas en la puerta y yo experimento en mi conciencia, debo o debería dejarlo pasar el primero. Debo ceder el asiento. No debo quedarme con lo que no me pertenece. Esa experiencia nos habla de algo detrás de ella, entiende Newman. Si la analizamos encontraríamos lo siguiente. Y cito unos pasajes de los sermones universitarios de Newman durante su periodo anglicano en Oxford. Dice él: la conciencia implica una relación entre el alma y un algo exterior a ella, algo además superior a ella. Por esta relación queda supeditada una bondad superior a ella, que no posee, y a un tribunal sobre el que ella no tiene poder. Entonces parecería lo siguiente: cada vez que tengo esta experiencia, debería, no debería, descubro como una norma que al parecer yo no inventé, ya que me exige, y a la vez tengo la experiencia de conocerla, de muchas veces quebrantarla y sentirme culpable, y otras veces realizarla. Si esta norma fuera puesta solo por mí, no se entendería de dónde surge esta exigencia, este llamado a cumplirla. ¿Por qué experimentar muchas veces esa tensión entre lo que yo quisiera hacer o tendría ganas de hacer y esta voz o este llamado que me dice lo que debería hacer? Si yo fuera el último fundamento, no podría explicar por qué ocurre esta tensión. Además, la conciencia se me presenta como un absoluto. Debes, no debes, obraste bien, obraste mal. Así que, para Newman, parecería que me encuentro yo frente a algo absoluto, una instancia absoluta que me exige cierta conducta. Cito a Newman, dice: tenemos aquí pues de inmediato los elementos de un sistema religioso. Yo, algo absoluto que me pide cierta conducta. Newman ve que este poder supremo coincide con lo que podemos pensar que es Dios. Dice él, el bienaventurado y único soberano, ¿sí?, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni ha podido ver. Es más, Newman está convencido que la obediencia, la conciencia, cuando actuamos, se parece más a una obediencia de fe que a la conclusión de un razonamiento. Vuelvo a citar, dice: se obedece a la conciencia por fe. Más aún, puesto que la ley interior de la conciencia no lleva consigo ninguna demostración de su verdad y manda que se la entienda por su propia autoridad, toda obediencia a ella tiene la naturaleza de fe. Es decir, encuentro una instancia que me pide cierta conducta y yo la obedezco. Y no hay una especie de razonamiento que me lleva a cierta conclusión. De esta manera, Newman está convencido que la conciencia es religiosa antes que moral. Es como si la primera experiencia religiosa que tiene todo ser humano es la experiencia de su conciencia moral. De esta manera surge lo que podríamos llamar con Newman una religión natural. Vuelvo a citar a Newman. De esta forma, la conciencia es siempre
la configuración de la religión natural. Y cuando se la cultiva, es también la norma de la moral. Y por aquí, dice, es esencialmente religiosa. De esta manera estamos en el ámbito de un preámbulo de la fe. Entrar en la religión revelada supone para Newman descubrir ese alguien que hay detrás del algo que me pide obediencia. Y finalmente, podríamos decir que C.S. Lewis es como deudor de esta tradición y receptor de esta tradición agustiniana y newmaniana. Encontramos en su obra el desarrollo de la cuestión del deseo de felicidad, entendida como la experiencia de un anhelo, joy, un deseo, una especie de alegría. Este se presenta como una añoranza, es casi como el anhelo de un destierro. Esta experiencia vivida con Lewis coincide con la experiencia de San Agustín, del corazón inquieto, nos hiciste para aquí hasta que descansemos en ti. Es como si nuestro origen, de alguna manera, nos empuja o nos atrae hacia el fin. Descubrimos una tensión entre mi estado actual y lo que sería el anhelo de felicidad. Este deseo, tanto en Agustín como en Lewis, es el deseo de felicidad que también, para este otro autor, es un deseo de Dios. Diríamos que deseamos a Dios sin conocerlo. Es como si tuviera sed y todavía no hubiera conocido el agua. Es como cuando, no sé, al instante después de haber nacido, experimentamos por primera vez en nuestra vida que tenemos hambre y todavía no habíamos conocido la comida. Y el día y en el momento que nos dan de comer por primera vez, encontramos aquello que calma el ansia que yo tenía. Luis llama gozo, joy, a este anhelo, que no puede expresar claramente su objeto. Es decir, no sé bien qué estoy deseando. En una obra que se llama Sorprendido por la alegría, justamente, él describe este gozo de la siguiente manera. Dice, es un deseo insatisfecho, que es en sí más deseable que cualquier otra satisfacción. La llamo alegría, que aquí es un término técnico, dice él, que es distinto de felicidad y de placer. La alegría, en el sentido que él le da, tiene una característica. En algo es común a la felicidad y el placer, que quien quiera la haya experimentado la va a desear otra vez. Pero aparte de eso, casi podría llamársela, dice él, una clase especial de infelicidad o pena. Pero es una clase que deseamos. En el fondo es experimentar que me siento llamado a ser feliz, pero que todavía no lo soy de todo. Entonces hay algo de alegría, pero algo de añoranza, podríamos decir. Así este gozo, esta alegría, es diferente, ¿no?, a la felicidad. La felicidad surge de alcanzar un objeto de amor, pero tiene en común que hay cierto gozo. El gozo anhela la felicidad aún sin conocerla todavía. Para Lewis, este gozo podría ser denominado una especie de pena, en el sentido que nos patentiza esa ausencia de felicidad, pero por otro lado se convierte entonces en una ocasión por excelencia de apertura a la trascendencia. Hay un análisis muy interesante que hace Lewis en este sentido en una obra que se llama Mero Cristianismo. En esa obra él nos invita a analizar nuestro deseo de felicidad. Lewis propone que hay una especie de correlación entre el deseo y el objeto. O sea, si yo analizo el deseo, puedo ver qué es lo que se está deseando. Si veo que alguien tiene sed, sé que necesita agua. Si veo que tiene hambre, sé que necesita comer. ¿Qué pasa si analizamos el deseo de felicidad? Y entonces él escribe, que es un deseo para el cual pareciera que nada es suficiente. Dice, las criaturas no nacen con deseos, a no ser que exista satisfacción para esos deseos. Un bebé siente hambre, bien, hay algo que se llama comida. Un patito desea nadar, bien, hay algo que se llama agua. Los hombres sienten deseos sexuales, bien, está el sexo. Si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo parece satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres lo satisface, eso no prueba que el universo sea un absurdo. O sea, ante el deseo de felicidad, al cual parece que nada lo satisface, hay dos alternativas. O este deseo es absurdo,
y entonces nuestra existencia sería un absurdo y el hombre sería una pasión inútil, o este deseo está reclamando algún sentido. Y por esa línea se produce una especie, si quieren, de apertura a la trascendencia. Sin explayarme, también Lewis, al igual que Newman, piensa que otro acceso es el de la experiencia moral, con un análisis muy similar, que lo que hace es ponernos en la antesala de la religión, y cuando el hombre abraza una religión, encuentra al alguien que está llamando detrás de nuestra conciencia moral. Y finalmente, Luis ve que otra apertura se da en la experiencia de los grandes valores que podemos encontrar en los grandes relatos. En eso Luis sería deudor de una tradición que encontramos en Chesterton, por ejemplo, cuando encuentra que los grandes relatos de nuestra infancia nos presentan una gran visión del mundo. Chesterton dice en Ortodoxia que su primera y última filosofía la encontró en los cuentos de hadas que le contaron de chico, y ahí aprendió las grandes lecciones que va a recordar cuando ya no pueda hablar, y que cuando él se encuentra con el cristianismo, se encuentra que muchas de esas ideas él ya las tenía en los grandes relatos. Tal vez todo el intento de la producción literaria de Lewis apunta a eso. Sin explayarme, como señala Lewis en una de sus obras de la saga de las Crónicas de Narnia, en el viaje del explorador del amanecer, ahí pone en escena a Aslan, el león, que es una imagen de lo divino, diciendo que conocerlo a él ahí, ¿no es cierto?, en Narnia, es una manera de que luego lo puedan conocer allá, ¿sí? Dice, ustedes ven a aprender a conocerme aquí, para, conociéndome un poquito aquí, puedan conocerme mejor allá. ¿Sí? Todos esos relatos ponen al lector como una especie de atmósfera de lo sagrado, de lo luminoso, como dice Luis en El problema del dolor, en una experiencia, si quieren, con una atmósfera cristiana, piensa Luis, a lo mejor sin haber tenido contacto con la revelación o con la religión. De esa manera habría una especie de permeabilidad a aceptar luego la religión. Bien, a modo de, ahora sí, conclusión, ¿no? Vemos que estos autores, Agustín, Newman, Lewis, nos proponen un itinerario que nos permitirían ver en el resurgimiento de la idea de espiritualidad en el mundo contemporáneo una ocasión, no es algo necesario, propicia para que esas grandes cuestiones se conviertan en preámbulos de la fe en el siglo XXI. Ocasión, ¿no es cierto?, para que las grandes inquietudes del hombre, digamos, un camino similar al que hace Pascal. Cuando Pascal nos presenta esto de la miseria y grandeza, nos invita a apostar por Dios. ¿Y cuál sería el motivo de apostar? Bueno, que eso nos da respuesta a nuestro anhelo de felicidad. Se podría ir planteando entonces enfoques o caminos para el anuncio y la invitación a la fe. Todo un itinerario en el que la primera parte de este camino puede plasmarse poniendo a las personas en apertura a la espiritualidad, ubicándose así en la antesala de la fe. Encontrar en la religión no algo extraño a la naturaleza humana, no algo contra natura, sino al contrario, aquello en donde el hombre encuentra de manera plena respuesta a sus grandes inclinaciones que encuentra en su misma naturaleza, donde esa apertura a la trascendencia se puede encontrar con un Dios trascendente. Algunas experiencias, por lo menos en lo personal, en la formación de jóvenes universitarios, por ejemplo, en disciplinas filosóficas, o algunas experiencias en pastoral juvenil, han mostrado como viable ese camino. Conectar al individuo, a los jóvenes en este caso, con los deseos más profundos del ser humano, el deseo de amar y ser amado, de establecer relaciones armoniosas con nosotros mismos y con los demás. El tomar conciencia de esa dimensión de apertura a la espiritualidad permite descubrir, a veces con gran asombro, que la propuesta de la fe, de la religión, responde profundamente a esos anhelos. Y se descubre entonces que la religión es expresión también de esos anhelos que son comunes a todos los hombres. Ese descubrimiento de la concordancia permite una adhesión entusiasta, facilita la conciliación entre fe y vida, y la religión se presenta entonces como un camino hacia un pleno desarrollo del individuo y a un pleno desarrollo de la felicidad.
que será el resultado del establecimiento de una relación de armonía con uno mismo, con los hermanos, pero también con Dios. Muchísimas gracias.